Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Foro SEIA, la primera conferencia internacional sobre innovación en gestión energética de la industria. Aprovecho para saludar también a todos los seguidores que van a asistir a este foro a través del streaming que estamos ofreciendo en directo. A lo largo de la mañana vamos a tener ocasión de analizar y reflexionar acerca de la transición energética, un proceso que va mucho más allá del modo en el que se generará la energía en el futuro, que va a impulsar además la transformación de nuestro modelo económico y el modelo productivo de las sociedades. En este cambio global, la industria en general y la de los datos y las TICs en particular representa un papel fundamental. Antes de dar paso a la inauguración del Foro SEIA, sí que les animo a interactuar con todos nosotros, siguiéndonos a través de las redes sociales, donde iremos contándoles casi en tiempo real todo lo que aquí está sucediendo, y además pueden encontrarnos muy fácil con el hashtag #Foro SEIA. Sin más, cedo la palabra a don Eduardo Álvarez, director técnico del Foro Energía e Industria, profesor titular de la Universidad de Oviedo. Adelante, don Eduardo, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Señor presidente de la Comunidad de Aragón, señor presidente de la COE de Aragón, promotores, colaboradores y asistentes al Foro SEIA. Es un placer compartir con ustedes esta conferencia internacional titulada Industria, Energía y Datos, y más aún que se celebre en esta Comunidad de Aragón, ejemplo del desarrollo industrial y la competitividad empresarial. Permítanme que brevemente les introduzca el Foro Industria y Energía, sus objetivos y sus actividades. El Foro Industria y Energía es un nexo común, un espacio de diálogo y reflexión entre el sector industrial, la academia y la administración, en todo lo que tiene que ver con la generación, almacenamiento, transporte y consumo de energía. Dentro de este marco común, el objetivo fundacional del foro es el de unir intereses y sensibilidades en el sector industrial y energético español, en la búsqueda de una mayor eficiencia de los procesos y, por tanto, competitividad de nuestras empresas. En estos años, la actividad del foro ha sido realmente trepidante, con múltiples reuniones, apariciones en medios de comunicación, charlas y debates. Desde luego, este ritmo lo ha impuesto la propia realidad energética que nos ha tocado vivir, marcada por las políticas y cambios que ha traído consigo la necesaria transición ecológica y energética, que nos guía hacia la neutralidad de emisiones de carbono en el 2050, y donde los acontecimientos como la pandemia COVID-19 o los conflictos bélicos han puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas del suministro energético nacional, dando las claves para el fortalecimiento futuro. En este contexto, hemos trabajado en temas muy diversos, como los riesgos de las relaciones de dependencia en el suministro de combustibles fósiles del exterior, los retos de la gestión energética en la industria, los impactos derivados de la cada vez mayor presencia de las renovables en el mix energético nacional, la importancia de la cogeneración de alta eficiencia y el autoconsumo en la competitividad de la industria, el hidrógeno verde como vector de almacenamiento y consumo energético, el impacto del precio del gas natural en la producción industrial y las medidas establecidas para la contención de precios. ¿Qué propuestas se pueden hacer para que la industria dé pasos hacia un autoconsumo renovable o las particularidades de la gestión energética en la industria aeronáutica? En definitiva, un variado conjunto de debates y puestas en común donde las conclusiones han sido de gran valor. El Congreso Internacional Foro SEIA, al que hoy asistimos, se compone de distintas ponencias y mesas de diálogo que seguro que captarán de lleno nuestra atención. Así, veremos la necesidad de definir estrategias para garantizar una gestión energética eficaz de la cada vez mayor demanda de las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, se pondrá de manifiesto cómo la industria de la energía renovable, distribuida y ubicada en su entorno próximo, es un binomio necesario para maximizar la eficiencia en los procesos, tanto industriales como de generación y transporte energético, lo que a su vez potenciará el desarrollo territorial y la preservación del medio ambiente. También se realizará un análisis energético industrial de Aragón. Se abordará la situación energética en la industria presentando ejemplos de buenas prácticas. Y, finalmente, y de una manera global, se expondrá la situación actual en la que el mundo aborda el proceso de la llamada transición energética. Nada más, les deseo que disfruten y pasen de una buena y provechosa jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo Álvarez. A continuación, y teniendo la industria y la industria de los datos en el centro, pues nos va a dar la bienvenida el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Aragón, la COE Aragón, don Miguel Marzo. Por favor, don Miguel. Bueno, buenos días a todos. Para mí, como presidente de COE, pues es un placer dar la bienvenida. Sobre todo a las personas que venís de fuera. Creo que se han generado unas expectativas muy importantes con este foro y no podía ser de otra forma viendo el panel de ponentes que van a intervenir a lo largo de la mañana. Yo permitidme que os diga 3 o 4 palabras o ideas, que no os voy a inventar nada porque seguro que todos los que estáis aquí sabéis mucho más de este sector que yo, pero como presidente de COE creo que las debemos repetir porque no está mal repetir las obviedades muchas veces. Todos sabemos que la energía hoy día es un factor clave de competitividad, evidentemente, para las empresas, pero también para la sociedad en general. Las empresas sin competitividad no tienen futuro, pero no hay ninguna sociedad que no sea competitiva que tenga un futuro bueno. Las empresas, cuando hablamos de energía, nos vienen 3 ideas a la cabeza. Primero, que sea segura el suministro, seguro el suministro, que sean energías limpias, renovables y, sobre todo, que sea un precio competitivo, que tengan un precio competitivo. Y aquí quiero hacer una anotación. En los precios hay 2 componentes, uno que es el coste de producción y otro que son los impuestos. Las empresas podemos, de alguna forma, incidir en los costes de producción, no podemos incidir en los impuestos. Ahí son otros los que lo tienen que hacer. Yo creo que Aragón tiene hoy día los recursos necesarios para ser competitivos en este sector. Por un lado, tenemos unos recursos naturales, tenemos una ubicación extraordinaria, tenemos terreno, tenemos sol, tenemos agua. Pero, por otro lado, tenemos un conjunto empresarial en este sector muy potente, muy potente. Algunas empresas son de fuera, pero también tenemos una serie de empresas que han nacido en Aragón, que tienen el arraigo de ser aragonesas, que están haciendo las cosas bien, que tienen un excelente presente y un prometedor futuro. Y si consideramos que este sector tiene que ser un sector estratégico, no podemos olvidar que los sectores los desarrollan las empresas y las tenemos. O sea, que tenemos todo lo necesario para poder ser muy competitivos en este sector. Yo creo que hoy en día el factor de competitividad más diferencial que tenemos en Aragón es la energía, el sector, la energía. Porque es un recurso transversal para todo, para todo. Y si hacemos bien las cosas, si seguimos haciendo bien las cosas, que creo que se están haciendo bien, yo creo que podemos asegurar que las empresas que ya están aquí van a ser cada día más competitivas. Esto tiene que ser un factor de atracción para que vengan otras empresas aquí. Estos deben ser los 2 objetivos principales, pero tampoco tenemos que olvidar que tenemos vecinos y que tenemos la posibilidad de exportar esta energía también fuera. Nosotros, cuando hablamos con empresas pues de autonomías o de regiones cercanas a las nuestras, a veces con envidia nos dicen, oye, en Aragón estáis haciendo bien las cosas en el tema energético. Pero también nos dicen, oye, os necesitamos también esa energía. Y no nos podemos permitir el lujo de perder ni un kilovatio de energía que podamos producir. Y ya para finalizar, yo creo que este sector es verdad que ha tenido que saltar muchos retos o conseguir muchos retos porque no ha sido fácil el camino hasta aquí. Y vamos a tener que seguir saltando retos o de alguna forma. Hay retos técnicos, que yo no os voy a hablar de ellos porque vosotros sabéis mucho más que yo, como puede ser el almacenamiento, el transporte, no lo sé, ¿vale? Pero hay otros retos que yo llamo sociales, que son muy importantes también, son muy importantes. Tenemos que convencer a una serie de colectivos que antes nos decían que no les gustaba la energía que venía de los
productos fósiles, ahora no les gusta la energía renovable, y tenemos que convencerlos de que el interés general siempre tiene que privar sobre el interés particular. Y yo creo que hoy en día la energía que sea segura, limpia y competitiva es un bien general, y en Aragón tenemos que defenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para dar por inaugurada esta primera conferencia internacional sobre innovación de gestión energética de la industria, contamos con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón. Por favor, señor Azcón. Buenos días y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de un evento que, sin ningún género de dudas, hace que hoy nuestra comunidad autónoma sea el foco del debate más importante que se está produciendo en energía en nuestro país y seguro que en una parte importante de lo que es Europa. El debate hoy no está en si ha cambiado el modelo de energía. El debate está en cuáles van a ser los cambios en el modelo económico. Que el modelo energético de las energías fósiles ha muerto y que hay un nuevo modelo energético en torno a la electricidad es evidente. Pero el debate más importante, el debate general y el debate que nos va a afectar a nosotros como comunidad autónoma es cuál va a ser la proyección que eso va a tener sobre el cambio del modelo económico. Ese cambio se va a producir esencialmente por tres razones en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, por razones económicas, por razones medioambientales y por razones físicas. Las razones físicas tienen que ver con la independencia de España para poder tener energía propia respecto de lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, con las características físicas de lo que es nuestro país. Por supuesto, la energía limpia es medioambientalmente y a día de hoy muy importante, una energía sostenible y que cuida nuestro planeta, pero es evidente que la razón fundamental tiene que ver con la economía. Me van a permitir que, como estamos en casa, por mucho que sea un foro internacional, y estamos en confianza, iba a decir les cuente, pero voy a decir os cuente. Dos anécdotas que quiero que tengan una pequeña conclusión. La primera de ellas tiene que ver con un taxista, y la segunda de ellas tiene que ver con una conversación que esta misma semana he tenido con uno de los empresarios más importantes de este país. La primera de ellas, la del taxista. Corría el año 2019, yo no era presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, no era ni siquiera alcalde de Zaragoza, era un concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y me fui a la cooperativa de taxis de Zaragoza a dar una rueda de prensa sobre la necesidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza trabajara en un plan de electrificación de los vehículos eléctricos. 2018 estaremos hablando. Sí, 2018 porque en el 19 fueron las elecciones y estas cosas son las cosas que se hacen antes de las elecciones, las propuestas electorales. Y me junté con un taxista que era el primer taxista, o si no era el primero, era uno de los primeros taxistas que en Zaragoza había decidido comprarse un coche eléctrico en lugar de un coche de combustión. Y le pregunté al taxista, un tío muy listo, y le dije, oye, ¿tú por qué has elegido comprarte un coche eléctrico en lugar de un motor de combustión? Y la pregunta del taxista fue, porque he hecho números. He hecho números de cuántos kilómetros hago cada día, de cuánto gastaba en diésel, de cuánto gasto en electricidad cuando cargo el coche por la noche y me sale más barato a lo largo de la vida del taxi comprarme un coche eléctrico que comprarme un coche de combustión. 2018, un taxista. Esta semana quedaba con uno de los grandes empresarios de este país que quiere venir también a nuestra comunidad autónoma a invertir. Y cuando me hacía la presentación de lo que era su proyecto, me hablaba de
los megavatios que producen en fotovoltaica, de las toneladas de CO2 que eso ahorra y algo que ahora está muy de moda, y es decir, siempre el equivalente al número de árboles que eso significa. ¿Cuántos árboles, cuántas toneladas significa generar energía fotovoltaica? La conversación con este empresario me costó un poco más que con el taxista, porque cuando el taxista le pregunté, me dijo, he hecho números. Cuando vino el empresario digo, oye, ¿y tú por qué inviertes en todo esto? Y dice, no, porque nosotros tenemos una conciencia medioambiental muy importante. Y digo, hombre, yo no dudo de tu conciencia medioambiental, pero yo creo que tú has invertido en energías renovables porque has hecho números. Y esa es la cuestión clave. Hoy España tiene una oportunidad increíble para poder cambiar el modelo económico en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la electrificación de la economía. Y yo creo que los datos que me dan y los datos que hemos visto hablan por sí solos. Hoy alguno de mis amigos que me cuenta cosas de energía y que en lugar de venir hoy aquí a acompañarme se ha ido a cazar, me decía estos días que en España, si me equivoco, se lo achacáis a él, me decía que estos días en España aproximadamente los PPAs a 10 años estarán en el entorno de los 50 euros, entre 45 y 50 euros. Dice, los PPAs a 10 años en Alemania están por encima de los 90 euros. Señoría, no hay más preguntas. Este es el elemento diferencial. Este es el elemento diferencial. Cuando empresas tan importantes como Amazon, David, o Microsoft eligen nuestra comunidad autónoma para implantar sus centros de datos y son empresas que fundamentalmente se dedican a consumir energía para transformarla en datos, es porque aquí hay elementos diferenciales que hacen que seamos infinitamente más competitivos. Y de los muchos datos que yo ahora repito en muchas de mis intervenciones, hay dos que creo que son especialmente importantes en lo que afecta a Aragón. Ayer que teníamos la oportunidad, compartíamos también con Miguel, con el presidente de COE, una intervención con el sector de la automoción, una importante intervención con el sector de la automoción. Daba también estos dos datos, exactamente estos dos datos que creo que tendremos que trabajar mucho sobre ellos, ¿no? El primero es que en Aragón consumimos el 4% de la energía que se consume en España, pero casi producimos el doble. Hoy casi producimos el doble de la energía que consumimos. Y el segundo de los datos es que la media en la producción de energía renovable en este país está en torno al 45%, pero sin embargo en Aragón producimos el 75% de la energía con origen renovable. Estos dos datos son los más importantes, porque significan que el reto que tenemos en Aragón no solamente es producir más energía, es consumirla. Yo lo que quiero es que en Aragón la energía que producimos se pueda igualar a la energía que consumimos, porque eso significará que hay más industrias que vienen a implantarse en nuestra comunidad autónoma, que se crean más puestos de trabajo, que generamos más riqueza, que esa riqueza paga impuestos y podemos pagar y podemos mejorar la calidad en nuestros servicios públicos. Por lo tanto, cuando aquí generamos más energía renovable, somos más competitivos y podemos tener mejores precios que ofertar a las industrias. Lo hemos visto con la industria del dato y estamos, yo quiero confiar, a punto de conseguirlo con algo tan importante como es la industria de la automoción. Yo confío en que no dentro de mucho acabaremos de cerrar ese acuerdo entre el Ministerio de Industria, Stellantis y, evidentemente, con el apoyo del Gobierno de Aragón para que la gigafactoría pueda venir a nuestra comunidad autónoma. Esa gigafactoría que significará miles de millones de euros de inversión. Miles de millones de euros de inversión, como están significando los centros de datos que se están poniendo en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma. Inversiones que muchas veces se nos escapan de las magnitudes que manejamos. Todas las inversiones son importantes. Todas, siempre que alguien viene a invertir, es importante, pero hay algunas que tienen un especial impacto en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Esas inversiones, todas ellas, tienen que ver con el cambio de modelo energético
que está produciéndose en Europa, en España y especialmente en Aragón, y tienen que ver con el auténtico debate que tenemos pendiente, que es el del cambio de modelo económico. Como muy bien decía Miguel, habrá muchos debates, desde la necesidad de aprovechar el almacenamiento mucho más de lo que lo hacemos y de una forma mucho más eficiente de la que lo hacemos, hasta la necesidad de cambiar posiblemente ese sistema de fijación de precios marginal que perjudica especialmente las energías renovables, sobre todo en lo que son las horas valle. Pero yo confío en que esos sean los debates que vayamos a tener a lo largo del día y confío en que nos podáis aportar soluciones para seguir haciendo de Aragón una tierra de oportunidades, donde los inversores sepan que hay seguridad jurídica, que hay estabilidad y que hay una administración dispuesta a que sigamos recorriendo el camino de la transformación económica, que en definitiva significa el camino del bienestar de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a los tres por esta magnífica inauguración. Yo les invito a dejarnos libre el escenario para remangarnos y seguir con todas esas propuestas y soluciones que nos pedía el presidente. Ahora ha llegado el momento, como yo decía, de empezar a profundizar en cómo va a influir esta transición energética en la ubicación y en el diseño de la industria. El papel de la innovación va mucho más allá de los avances tecnológicos en aspectos como los nuevos modelos de gestión de las renovables, la ubicación de la industria y las plataformas logísticas, o cómo la huella de carbono es un reto para el desarrollo de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy vamos a contar con un orador excepcional. Mike Berners-Lee es profesor de la Universidad de Lancaster, especialista en huella de carbono e impacto ambiental de las TIC, precisamente. Es autor de 2 bestsellers, uno de ellos, There is no Planet B, y el otro es How Bad Are Bananas. De todo ello nos van a hablar, pero para poder seguir su ponencia, como él va a hacer la locución en inglés, tienen a su disposición un servicio de traducción. Esto va de datos, esto va de tecnología y nos vamos a servir de ella. Han visto que mis compañeros nos han proyectado en la pantalla un código QR. Con sus teléfonos pueden descargarse una aplicación, les va a dar acceso a una reunión de Zoom y ahí van a poder escuchar en castellano directamente todo lo que nos cuenten. Si alguno de ustedes no tiene auriculares, nuestras azafatas, y si no se los facilitamos ahora, justo ahí a su derecha les pueden facilitar auriculares. No tenemos para iPhone, solo para smartphone, pero ahí los tienen a su disposición si los necesitan. De hecho, todos los que vayan entrando ahora a la aplicación ya estarán escuchando a nuestra traductora, que les estará diciendo obviamente lo mismo que yo les digo aquí. La pueden escuchar directamente en castellano. Y bueno, pues si ya están todos preparados, si estamos listos, le cedo la palabra a don Albert Concepció, que es el director del Foro Industria y Energía, para introducir, como de verdad se merece, nuestro orador Mike Berners-Lee. Don Albert, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por venir, por estar hoy aquí compartiendo estas reflexiones sobre la industria y la energía, que es el objetivo básico de nuestro foro, con el cual nació y en el que estamos trabajando. Una de las mejores cosas de ser el director del FIE es tener la oportunidad de presentar a personas como Mike. Mike Berners-Lee es profesor de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, y es uno de los mayores expertos mundiales en transición ecológica y huella de carbono, prestando especial atención al tema de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema que ha salido de manera recurrente en lo que hemos hablado hasta ahora y que creo que se va a tratar hoy en profundidad. La primera vez que supe de Mike fue a través del sugerente título de su libro How Bad Are Bananas, o sea, cuán de malas son las bananas, que es un libro curiosísimo porque hace un análisis de la huella de carbono de todas, y digo todas en mayúscula, las actividades humanas. Cuenta desde el impacto que tiene un WhatsApp hasta el coste de huella de carbono que tuvo la guerra de Irak, que visto el que era, creo que es ya de por sí una buena razón para evitar este tipo de conflictos, ¿no?
Hoy, gracias al Foro Sella, pues tenemos la oportunidad de escucharle en casa. Ya os hemos avisado de la posibilidad de oír la traducción, y en un entorno que nos invita a hacer un análisis desde una perspectiva científica para conocer la realidad que nos rodea, pero sobre todo para reflexionar en lo que podemos hacer para enfrentarla. Estamos en un momento clave en la Comunidad de Aragón para liderar la transición ecológica y atraer inversiones, industria, centros de datos, porque yo creo que somos partícipes de un proceso que, más que transición, yo llamaría transformación, como creo que ya ha comentado el presidente Azcón. Porque obviamente esto no va solo del origen de la energía, que obviamente, y esto no tiene discusión, ha de provenir de fuentes renovables. Hay que ir más allá y hay que pensar con perspectiva. El acceso a la energía es un vector clave que va a generar cambios en cuestiones como dónde se ubican las empresas, cómo se diseñan e incluso cómo se trabaja, cómo las personas que están trabajando en ellas trabajan y prestan sus servicios. Hace poco en Barcelona organizábamos un evento en el que uno de los vicepresidentes de la patronal del sector químico me decía: Albert, las empresas vamos a ir donde se nos pueda garantizar el acceso a energía limpia y a un precio competitivo. Al final hacían números, como decía el presidente Azcón, ¿no? La energía va a ser clave en el desarrollo porque, como dice el propio Mike, en su libro No hay planeta B, es nuestro suministro de energía el que nos da la capacidad de cambiar nuestro planeta para bien o para mal. Y en Aragón está claro que estamos seguros que va a ser para bien. De hecho, ya se está haciendo y Aragón es hoy un ejemplo para empresas como la que hoy nos acompañan, Saika, BSH, Stellantis, Amazon Web Services, a las que quiero agradecer especialmente su participación, y al tiempo pues a otras empresas que van a venir y a las que aprovecho para dar la bienvenida. Esperemos que las reflexiones de Mike nos ayuden a transitar este camino con éxito, un camino que me consta el Gobierno de Aragón, con el presidente Azcón al frente, está ya haciendo y en el que va a contar con todo nuestro apoyo institucional. Muchas gracias. Okay, thank you. Gracias. Is there a clicker for my slides? ¿Puedo pasar diapositivas? Hay un mando. Bueno, mientras llega, muchísimas gracias por invitarme hoy para estar aquí. Es una oportunidad fantástica para poder hablarles de los desafíos y las oportunidades que tenemos todos por delante, no solamente aquí en Aragón, sino para la industria de las TIC en general. Bueno, pues como no tengo el mando, iré diciendo siguiente cada vez que haya que pasarla, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Siguiente. Gracias. Brevemente voy a presentarme. Ya me han presentado aquí, pero bueno, como no he entendido muchas de las palabras que han dicho, pido disculpas por ello, hablaré un poquito de mí previamente. Yo sé que han mencionado los libros que he escrito, soy un profesor de la Universidad de Lancaster, pero la mayoría del tiempo me dedico a trabajar con empresas, con organizaciones de todo tipo. Les ayudo a tener una respuesta adecuada a la emergencia climática y ecológica a la que nos enfrentamos. Mi último libro, No hay planeta B, lo escribí porque yo estaba trabajando sobre el cambio climático y conforme más reflexionaba sobre ello, más veía que si queremos hacer algo, tenemos que ver el clima como un síntoma mucho más grande de lo que está sucediendo ahora mismo en la humanidad. Así que voy a hablar brevemente sobre ello para que tengan ustedes un contexto. Y después veremos más en detalle qué puede implicar para la transición energética y ver un poquito cómo puede afectar a Aragón, a las TIC y demás. Yo, cuando empiezo a hablar de este contexto de la humanidad a día de hoy, suelo empezar siempre por este gráfico. El uso de la energía. Aquí vemos el consumo mundial de energía. Me estoy remontando muy para atrás. Y de hecho es que hemos ido aumentando nuestro consumo mundial de energía durante años, en los últimos milenios. Pero en los últimos 50 años, el consumo mundial de energía ha aumentado alrededor de un 2,4% anual.
de media. Es decir, estamos duplicando cada 30 años o 10 veces más cada 50 años. Esta es la tasa de crecimiento. Y esta energía es fabulosa y nos da muchísimas cosas estupendas. Pero también a la par estamos evolucionando en tecnología. Todo esto es fantástico. Lo que sucede es que también es cierto que si nuestro suministro de energía y nuestra tecnología aumentan, al mismo tiempo estamos aumentando nuestra influencia sobre el planeta Tierra, que es en el que vivimos. Y esta influencia la hacemos a partir de distintas cuestiones, accidentes. Y bueno, durante mucho tiempo no pasaba nada porque éramos una especie que iba creciendo cada vez más poderosa, pero poco a poco fue cambiando el equilibrio entre nosotros y el propio planeta. Y ahora ya no tenemos un terreno de juego sólido, ahora mismo vivimos en un planeta que es frágil. Y si seguimos con este contexto para la humanidad, tenemos que operar de otra manera. Y esto es lo que quería enfatizar. Hay quien habla de esto y tiene un nombre estupendo para mencionarlo, el antropoceno, nos lo hemos inventado. Y aquí yo lo explico de forma gráfica muy sencilla. Es una transición de una especie pequeñita de los hombres que estaban en un planeta sólido, iban enredando por ahí, a de pronto que nosotros seamos lo más grande del planeta y operamos sobre el planeta y tenemos mucho más poder que él. Y hay que tener mucho cuidado, esto es muy delicado, porque todo lo que hacemos en nuestra vida, cómo pensamos sobre economía, sobre política, cómo resolvemos los problemas, la tecnología, cómo gestionamos la sociedad, todo esto lo hemos pensado en una era anterior, cuando el planeta era grande, cuando simplemente podíamos expandirnos sin límite. Por eso ahora tenemos que trabajar en cómo vivimos ahora que estamos en este antropoceno. Llevamos ya bastantes años, decenios aquí, viviendo aquí y pensábamos que podíamos hacer lo que queríamos. Pero lo que sucede ahora, críticamente, es que si no hacemos esta transición, pues vamos a tener problemas, está claro. ¿Y qué tipo de desafíos tenemos ahora? ¿Cuál es su naturaleza? Pues hablamos mucho del clima, pero es que en realidad no se trata solo del clima. Tenemos que pensar en más cosas. Es algo mucho más general. Tenemos que pensar en clima, pero al mismo tiempo la energía, la transición y a la vez tenemos que pensar en que hay que alimentar una población que cada vez es mayor y al mismo tiempo tenemos que ver qué pasa con nuestra biodiversidad, que en este momento pues no está en su mejor momento. Y a la vez tenemos que pensar qué sucede con el resto de la contaminación que estamos produciendo, el tema de las amenazas sanitarias. Hay que pensar en todo a la vez. Hay buenas noticias, no obstante. Desde el punto de vista tecnológico, no hay nada que nos pare. Tenemos un desafío ante delante, pero sabemos hacerlo, más o menos. Echemos un vistazo a los desafíos subyacentes aquí. Ahora los explico. ¿Qué estamos haciendo ahora para solucionar estos problemas? Sabemos que la ciencia del cambio climático ahora mismo ya está clara, ya llevamos decenios con ideas claras. Veamos, hemos tenido 27 COPs, conferencias del clima. Vamos a celebrar ahora la 28, conferencias enormes internacionales para ver cómo la humanidad va a solucionar el tema del cambio climático. Y veamos cómo ha sido esto de eficaz. Bueno, pues aquí tenemos un gráfico con las emisiones mundiales. La línea negra son las de los combustibles fósiles. La finita vertical de aquí representa la primera de las COPs. Que podemos ver, si estuviéramos en otro planeta de la galaxia y alguien lo ve desde fuera e intentara ver qué les pasa a los humanos, ¿qué vería? Pues que ahí hay una línea negra en donde parece que ha habido alguna bajadita. Pues sí, tuvimos una pandemia, tuvimos una crisis financiera, pero no detectaría ninguna evidencia para nada de que en esta curva algo estuviera mejorando porque los humanos se han dado cuenta de que el cambio climático puede ser un problema. Y dejemos claro que la parte alta de aquí muestra la velocidad a la que estamos llegando a la crisis climática. En otras palabras, no estamos simplemente dirigiéndonos hacia el problema, es que estamos acelerando hacia el meollo. Y no digo esto para deprimir a nadie, lo digo porque nos da una medida de cuánto tenemos que acelerar. ¿Y por qué? Si la ciencia lo tiene claro, hace ya decenios que sabemos que tenemos que hacer más cosas y vamos tan despacio, pues hay distintos motivos. Probablemente lo más importante tenga que ver con la industria de los combustibles fósiles y lo sofisticada que es. Por ejemplo, tenemos que dar una respuesta a la ciencia y esto molesta a la industria.
Entonces, la industria de combustibles fósiles tiene mucha financiación, es muy sofisticada, tiene mucho poder, es muy cínica y entonces sigue siendo muy eficaz en lo que quiere. Y aparte de esto tenemos confusión, noticias falsas sobre el cambio climático, corrupción. Yo trabajo con empresas en prácticamente todos los sectores que se les puedan ocurrir. Y yo veo que siempre hay una especie de ecoblanqueo, que podríamos decir, una serie de titulares, que parece que la empresa es fantástica, que lo hace todo genial, pero en realidad no está abordando el problema. Y aquí vemos unas imágenes con una persona con la cabeza metida debajo de la arena. Esto es fascinante. La psicología de lo que hay detrás, porque sabemos que esta crisis es enorme, pero la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo directamente seguimos con nuestra vida como si no pasara nada. Las buenas noticias es que esa cabeza y esa imagen, pues a lo mejor ha salido unos milímetros de debajo de la arena hace unos años, a lo mejor se está empezando a dar cuenta. No sé, vamos a intentar sacarla del todo, pero bueno, ya lo más difícil es mover estos pequeños milímetros. Así que si todos a lo mejor tiramos de la cabeza conjuntamente, consigamos algo. Bueno, estos son los síntomas primeros del cambio climático. Aquí hay una serie de imágenes, excepto la primera arriba en el centro, que son unos cráteres que han salido por una explosión del permafrost en Siberia. Eso lo ha producido el metano. Es lo que ven en la imagen. La comunidad científica empieza a ponerse seria ahora. Y lo que quieren hacer es entender cómo todos estos efectos pueden reforzarse los unos a los otros, retroalimentarse. Es decir, hay una especie de cascada de puntos de inflexión. Va a llegar un momento en el que todos estos síntomas que estamos experimentando acaben creando un bucle positivo, que ya no podremos controlarlos. Y lo cierto es que no sabemos exactamente dónde está este punto. No sabemos si este metano que surge del permafrost hace que suba la temperatura, pero al mismo tiempo hace que haya fuegos y al mismo tiempo esto emite más CO2 y al mismo tiempo hacemos que se derrita el hielo. ¿Qué produce qué? ¿Qué viene antes? Al final es distinta la radiación del sol y esto vuelve a afectar al permafrost, etcétera, etcétera. No sabemos si hemos llegado ya al punto de inflexión en lo que todo está relacionado. La ciencia todavía no está segura, pero yo creo que hay algo que es realista, y es que estamos jugando con fuego. Quiero utilizar esta expresión a propósito. Tenemos que tomar medidas seriamente, rápidamente. Decía que no sabemos exactamente dónde está el punto de inflexión, pero vamos a ver algunos datos por si acaso. Bueno, aquí vemos las emisiones de metano. Y vemos a inicios de siglo dónde se encontraban, pero vemos cómo suben a una velocidad increíble. Hemos oído que este año las temperaturas han sido extremas, ha habido récords. Quiero insistir sobre esto. Miremos aquí lo que sucede con el hielo marino antártico. Un 11% por debajo del último mínimo histórico, que fue el año pasado, en 2022. Si alguien corriera y cambiara un récord de velocidad de una forma exagerada, todo el mundo diría, wow, esto es increíble. Pero si de pronto corriera y tardara un segundo menos en llegar a la meta, alguien diría, ¿qué está pasando? Esto no es normal, va demasiado rápido. Pues aquí sucede lo mismo, estamos hablando de unos porcentajes rapidísimos en proporción de tiempo. Volvemos a ver aquí la temperatura del océano. Bueno, pues aquí vemos agosto, los récords que teníamos. Y hemos roto el récord no por un poquito, sino por unas cifras enormes. 1 grado. ¿Qué sucede con la temperatura de la Tierra en septiembre? Pues otra vez hemos roto el récord. Hablamos de un cambio de medio grado centígrado. Y esto nos tiene que preocupar, aunque digo que no sé si hemos llegado al punto de inflexión, pero sí que es preocupante y a veces no estamos considerándolo lo suficiente. Y por último, el gran interrogante aquí, es que tampoco sabemos demasiado sobre la resiliencia de la sociedad mundial.
hasta ahora más o menos ha sido estable, pero no sabemos hasta qué punto va a poder seguir soportando la presión. Va a haber un momento en que se desencadene un desastre total y puede que esto lleve al fin del mundo estable tal y como lo conocemos. Sí sabemos, en cambio, que hay distintos, se rompe en los distintos registros y esto hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, yo creo que he explicado la emergencia de la situación, el estado de la situación, pero voy a arriesgarme aquí y voy a plantearles una pregunta. Por favor, levanten la mano. Tengo 3 preguntas para ustedes. Levanten la mano si creen, en términos generales, que he dicho las cosas bien, adecuadamente, suficientemente bien. Después voy a preguntarles si ustedes creen que he exagerado muchísimo la situación. Y también les voy a pedir que levanten la mano si creen que he subestimado la situación y que las cosas son más serias. Primera pregunta. Levanten la mano si creen que, en términos generales, lo que acabo de mostrar aquí está bien, es lo que sucede. Bueno, más o menos la mitad de la sala levanta la mano. ¿Quién piensa, en términos generales, que lo he exagerado, que no es para tanto? Una mano. Bien. Bien, bien, muy valiente usted. ¿Y quién piensa que no, que he subestimado lo que sucede? Bien. Unas cuantas, muchas están levantando pensando que lo he subestimado. Muchas más opinan esto que levantado. Y bueno, que levante la mano quien no la ha levantado. ¿Alguien no ha respondido? Bien, una persona. Bueno, pues el mensaje aquí no es simplemente que ustedes lo entiendan, es que quiero que vean también cómo lo perciben las demás personas. Me parece que este es un momento importante. Como decía William Wilberforce, uno puede elegir mirar hacia el otro lado, pero no se puede decir que no lo sabíamos. Nadie de los que están ahora mismo aquí pueden decir que si se está hablando del tema, que no sabía de lo que estábamos hablando. Ahora mismo ustedes saben de qué va la emergencia climática y ahora tienen una responsabilidad. Bien, tengo buenas noticias de todos modos. Bueno, yo pensaba que aquí había un problema que se podía resolver técnicamente. Vemos aquí una escala en este cuadradito que representan la cantidad de paneles solares que necesitaríamos para satisfacer la demanda actual de energía humana. Es complicado tener exactamente la energía para todo el que lo necesita cuando lo necesita, pero como decía, estamos aumentando nuestro suministro de energía. ¿Cuánto vamos a necesitar si seguimos aumentando al ritmo que llevamos? En 100 años vamos a necesitar 10 puntitos de esos, en 20 vamos a necesitar 100 y en lo que ven a la derecha vamos a necesitar el mundo entero cubierto por paneles solares y más. Lo que intento decir aquí es que está muy bien reducir nuestra demanda energética si queremos que suceda la transición energética y que sea realista. Echemos un vistazo a quién tiene luz del sol. Bueno, en este mapa se ve en escala y vamos cogiendo distintas partes y vemos que algunas están más oscuras. Estas representan a lo que reciben medidos por persona. Veamos el Reino Unido, totalmente finitos ahí, pálidos, blanquitos. Tenemos el 5º índice de peor luz solar por persona del mundo. Y esto va pues junto con Bélgica, Países Bajos, Bangladesh. Luego miremos España. España parece que está mucho más saludable. Aragón, por supuesto, todavía más dentro de España. Vamos a ver ahora quién tiene esta luz del sol. Aquí tenemos, perdón, quién tiene los combustibles fósiles. Aquí las buenas noticias es que los países que tienen más combustibles fósiles más o menos son también los que tienen mucha luz solar. Así que unos ganan y otros pierden en esta transición transición energética limpia. Hablo desde el punto de vista geográfico, pero hay algo que escucho muchas veces. Aragón tiene luz y tiene viento. Y esto es una situación muy buena, porque tiene una ventaja fundamental comparada con el Reino Unido, por ejemplo, en donde podemos conseguir energías renovables, pero es mucho más difícil para nosotros. La ecuación se complica. ¿Quién tiene viento? Vemos aquí otro mapa. Vemos que el Reino Unido aquí está un poquito mejor posicionado, pero sigue mal. Voy a hablar de algunas cifras sobre el carbono, brevemente, porque he dicho
que quería mencionar sobre todo un par. Cuando escuchamos hablar de la huella de carbono, de algo, quiero dejar claro que esto es como un mapamundi. Es un ejercicio complicado. Nunca vamos a poder ser exactos 100% si queremos entender la huella de carbono de las tecnologías de la información o cuánto cuesta fabricar un coche. Esto es muy complejo. Pero sí que podemos tener una idea generalizada. Y a veces a mí me hacen preguntas y me dicen, ¿cuál es la huella de carbono de sacarse las manos? ¿No? Esto aparece en uno de mis libros. Pues lo que quiero decir es que en realidad no importa mucho, porque hablamos de unas cifras pequeñitas, de un par de gramos de equivalentes de dióxido de carbono. Pero he puesto esta diapositiva aquí porque alguien me dijo, oye Mike, ¿cómo me tengo que secar las manos cuando voy a un baño público? Y esa misma persona, preocupada por esto, estaba viajando por el Atlántico y lo atravesaba 7 veces al año, al mes, mejor dicho, 7 veces al mes. Entonces ahora vemos estas cifras, y estas cifras son mucho más importantes. Aquí tenemos el ejemplo de un vuelo de Londres a Hong Kong, y aquí estamos midiendo en toneladas de equivalentes de carbono. Un viaje de Londres a Hong Kong consume el mismo dióxido de carbono que una persona del Reino Unido al año. Entonces hay que verlo todo en perspectiva. Y yo, que de hecho mañana vuelvo a volar, soy consciente de que tenemos que volar menos. Es la forma de hacer que funcione la transición energética. Aquí vemos Barcelona-Madrid, para poner un ejemplo, con distintos medios de transporte. Tenemos que reducir nuestra demanda energética. Sí, tenemos que electrificar nuestros coches, pero también tenemos que asegurarnos de que no sean unos coches enormes al mismo tiempo. Necesitamos, por ejemplo, un enchufe para las bicicletas eléctricas. Estas son una forma fantástica de moverse. De hecho, consumen menos carbono que la propia bicicleta tradicional, porque uno tiene que alimentarse menos para hacer el esfuerzo energético. Respecto a TICs, bueno, pues aquí tenemos un gráfico. Es difícil hacer estimaciones, pero quiero mostrarlo. Miramos que en el año 2020 hablábamos de 2.200 millones de toneladas de equivalentes de CO2. Esto es lo que consumían las TIC y es nuestra mejor estimación. ¿De qué viene? Pues de utilizar los ordenadores, teléfonos inteligentes, etcétera. Luego también otro tipo de dispositivos, como por ejemplo la televisión. La red representa un 14%, los centros de datos un 10%. Y las criptodivisas muy poquito, solamente un 5%. Si vemos las tendencias ahora, porque esto es de 2020, vemos que están creciendo cada vez más los centros de datos, sobre todo con la inteligencia artificial ahora. Voy a volver a hablar de TICs ahora en un segundito, pero brevemente quería mostrar algo más sobre la transición energética, un pequeño gráfico. Bien. Tenemos que ver el uso final de nuestra energía, la que utilizamos en los edificios, en la industria, en el transporte. Lo más complicado de esta transición energética, y no hablamos suficientemente de ello, consiste en decir que tenemos que reducir nuestra demanda total de energía. Eso es lo más importante de todo. Todas las renovables del mundo no nos van a ayudar, a no ser que al mismo tiempo utilicemos estas renovables para reducir la demanda de combustibles fósiles. Y esto solo puede suceder si baja la demanda en general. Bueno, pues vamos a reducir los combustibles fósiles, que no hemos hablado suficiente de ello, todavía no es un tema que se trate lo suficiente, pero la buena noticia es que podemos generar la electricidad y que podemos hacerlo con el viento, con el sol. ¿Qué pasará con el hidrógeno? Tenemos un punto de interrogación con la nuclear, pero lo importante es que tenemos ahora mismo sol y viento. Y si los juntamos, esto ayuda con el problema. Es mucho más potente que si solo contáramos con la energía solar. Y esto le viene muy bien a Aragón. Respecto a electricidad y respecto a energía, podemos pasársela al usuario final a partir de la red, pero no toda. Entonces, otro tema de los que tenemos que hablar muchísimo es sobre cómo vamos a almacenar la energía. Las baterías, por el momento, van a simplemente poder trabajar a cierta escala, que es la que necesitamos, por ahora es de lo que estamos hablando, pero tenemos que ver cómo convertir nuestra energía a otra forma más almacenable. Y aquí es muy importante hablar del hidrógeno, tenemos que fomentar esto muchísimo, también el tema de tecnologías de electrólisis,
tenemos que ver qué pasa con todo lo que sucede bajo tierra, también hay cosas que pueden ser a cielo abierto, todo esto se puede hacer. Ahora bien, toda esta energía tenemos que transformarla. Buenas noticias. El hidrógeno es difícil de transportar, pero es posible llevarlo a distancias muy largas a través de conductos, otra vez con barcos, se puede liquidificar. Todo esto es difícil, pero la buena noticia es que es posible hacerlo. Y probablemente después tenemos que volver a almacenarla allá donde haya llegado, volver a convertirla en una forma que necesitemos y que nos sirva. Y probablemente vamos a necesitar soluciones ahora mismo para la densidad. Tenemos que ver si lo tenemos en el aire, el carbono, cómo podemos volver a recuperarlo del aire. Aquí hay mucha tecnología y hay mucho que ver, pero esto representa un poco la transición entera. Lo más importante, insisto, hay que reducir nuestra demanda energética y tenemos que ser lo más eficientes que podamos en todas las industrias, en todos los sectores. Volvamos al tema de las TIC y a las dinámicas globales de las TIC en el mundo. En los últimos años, en los últimos 70 años, aunque yo no tengo 70 años, pienso en lo que hacían mis padres. Y mi padre trabajó en el primer ordenador que existió en Manchester. Y veo cómo han cambiado las cosas. Y ahora mismo hablamos de unas emisiones de gases de efecto invernadero que no son tantísimas, pero en cualquier caso estamos siendo cada vez más eficientes. Y mientras estamos teniendo esta eficiencia, que está bien, al mismo tiempo hemos ido aumentando las emisiones, porque claro, nos permiten las nuevas tecnologías hacer cada vez más cosas. Entonces, esta es la dinámica de las TIC, ese es el problema. Las mejoramos, pero las utilizamos más. ¿Qué podemos hacer? Pues, según este estudio de la Universidad de Lancaster, sabemos que la industria de las TIC va a seguir creciendo muy deprisa. Aquí no hay duda, porque bueno, nos proporciona tantas cosas y la inteligencia artificial ya es una nueva dimensión. Entonces, nos dan eficiencia y crecimiento en el mundo. Pero esto solamente nos va a ayudar si dejamos los combustibles fósiles bajo tierra. Si no tomamos esta decisión en paralelo de pues al final lo único que vamos a hacer es tener cada vez más necesidad de más suministro de energía y seguir teniendo el uso de los combustibles fósiles en paralelo sin cambiar. Tenemos que asegurarnos de que este sector de las TIC es tan eficiente como sea posible. Y si recortamos, dejamos fuera estos combustibles fósiles, el mundo va a necesitar la eficiencia que requiere las TICs, incluso más que ahora. Es decir, el sector de las TICs, si ustedes están ahí, tienen que estar pidiendo, gritando que se reduzcan los combustibles fósiles porque eso les va a beneficiar muchísimo como sector de las TIC. Decía que desde el punto de vista técnico podemos resolver todo, pero ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos con estos desafíos? Llegamos aquí a cuestiones sobre economía, negocios. Cada negocio tiene una huella de carbono, inversiones, desigualdades, tecnología, educación. Bueno, podría hablar durante horas de todo esto, pero como tengo poco tiempo voy a hablar un poquito de los valores ahora. El próximo libro que voy a publicar tratará específicamente sobre este tema. Al final del día hay una serie de valores que necesitamos. Tenemos que respetar más el medio ambiente, tenemos que aprender a respetar a todo el mundo en el mundo, porque hablamos de 8.000 millones de personas en el planeta, nos guste o no. Y también tenemos que respetar la verdad. Nunca lo hemos hecho hasta ahora. Porque la naturaleza de estos desafíos es que no podemos resolver uno sin el otro. Hasta ahora no los hemos resuelto. Aquí muestro algo que, bueno, me suele costar tener actualizada esta diapositiva, pero en el Reino Unido tenemos muchísima presión y al mismo tiempo tenemos mucho más cuidado. ¿Qué político de todos estos podemos confiar en él o en ella? Y nos gustaría poder confiar aquí de alguien que respete la verdad, que no tenga sesgos. Y digo lo mismo de los medios de comunicación. Cada vez es más difícil saber en cuáles podemos confiar. Bueno, última diapositiva. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque es un problema mundial. Pues hay una pregunta sistémica aquí. ¿Cómo puedo ayudar a que se creen las condiciones bajo las que la humanidad va a poder llevar este cambio?
¿Qué puedo hacer yo a título individual? Parece que no sé volver para atrás. No pasa nada. Había otra diapositiva de cómo podía ser un mundo mejor. No pasa nada. Sí, bueno, sí funciona. A ver. Bien. Bueno, podemos esperar tener un mundo mejor. Sí, podemos describir esto de distintas formas. Estamos buscando un mundo que claramente sea mejor, no peor, no hay ninguna duda sobre ello. Y voy a dejar concluir esto habiéndoles dejado, espero, con la sensación de ver que hay unos puntos de inflexión, que es muy importante, tener unas TIC eficientes, tener unos centros de datos. Esto es fundamental, esto es muy positivo. Si tenemos nuestros datos de centros cerca de nuestra producción de energías renovables, todo funciona. Pero todo esto está por encima, está ligado a este problema. Hay una cuestión social. Parece que el mundo está empezando a ser consciente del problema, pero todavía no sabemos dónde está el punto de inflexión. Lo único que podemos hacer es, como personas, como humanidad, ponernos por encima del cambio climático, o a lo mejor el punto de inflexión es a la inversa y el cambio climático se coloca por encima de nosotros. Así que aquí está la duda, ¿qué va a pasar primero? Y en nuestra mano está solucionarlo. Muchísimas gracias. Mucha tarea por delante. Ya ven ustedes qué escenario nos presentan y la mayoría de ustedes han dicho que estaban de acuerdo con lo que nos estaban diciendo, sin exagerar apenas un poquito. Así que nos toca seguir arremangándonos y profundizar en las TICs. Déjenme que mientras los compañeros nos completan la escenografía, porque vamos a tener muchos invitados en esta mesa, bueno, pues que comparta con ustedes un dato. ¿Saben que la huella de carbono de las TIC se reduciría un 80% si toda la electricidad procediera de renovables? Aquí tenemos una grandísima oportunidad y precisamente de esto se va a hablar en nuestra mesa de tendencias, acerca del cambio de paradigma y de cómo influirá la transición ecológica en la ubicación y en el diseño de la industria y de las TIC. Contamos para ello con un moderador de excepción, don Julio Tejedor, que es representante del clúster energético de Aragón, que además pues nos va a hablar de los vectores del cambio en el modelo energético, red, generación y gestión. Le acompañarán arriba doña Mercedes Rollo, que es presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón y miembro de la Confederación Española de Áreas Empresariales, la CEDAES, y Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain DC, patronal de Data Center en España, adherida al proyecto europeo Climate Neutral Data Center Pact, apoyado por la Comisión Europea. Además de Fernando Samper, director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia, que nos hablará de los modelos integrados de gestión energética de la industria. Para el desarrollo de esta mesa, que como ven es muy numerosa, pues cada interviniente va a contar con 5 minutos para plantear su exposición y dejaremos unos 15 minutos para que puedan debatir entre ellos. El señor Tejedor ya sabe que este reloj que tenemos aquí, que ahora mismo lo tenemos en tiempo de descuento porque nos vamos un poquito pasados ya de tiempo, pues les va a ir marcando el tiempo que van a consumir. Así que cuando quieran pasar nuestros siguientes invitados, por favor, aquí les esperamos. Hemos corrido nosotros más en escena que nuestros invitados, que todavía se están poniendo los micrófonos, o yo he corrido mucho. Eso de tener el reloj en rojo y descontando impone, ya les digo yo que impone. No sé qué más cosas contarles de la tecnología. La verdad es que la exposición que nos ha hecho Mike Berners-Lee nos pone un poco los pelos de punta, y si ya estamos pasados en esa subida de temperatura respecto a la era preindustrial, pues o mucho tenemos que correr y aprovechar todas las oportunidades, o lo tenemos difícil para mantener ese planeta, que ya nos dicen que no hay planeta B. No sé si ya nos indican que están nuestros invitados preparados. Si no, les damos 5 minutitos, por favor.
Se nos resisten. Yo creo que hemos dejado el listón tan alto. Ya los tenemos aquí. Julio Tejedor, representante del clúster energético, le cedo el testigo de la moderación para que presente a los componentes de su mesa. Todo suyo, gracias. Siéntense, por favor, en el orden. Con el primero de los paneles previstos en el que vamos a abordar pues, una cuestión que en el sector energético es recurrente en todos los debates en los últimos años, que es el cambio de paradigma, es decir, el profundo cambio, la profunda transformación que la transición desde un sistema de generación a través de grandes centrales hacia un sistema de generación distribuida mediante energías renovables está produciendo en un sistema eléctrico que es, como todos ustedes saben, muy complejo, difícil de gestionar y que debe basarse en una serie de equilibrios entre consumo y demanda de energía. Se trata pues de reflexionar en esta mesa con las personas que me acompañan, a las que ahora presentaré, acerca de cómo influye la transición ecológica en la ubicación y el diseño de la industria y de las TICs. Es decir, la transición ecológica está produciendo profundos cambios en el sistema eléctrico, pero también está produciendo cambios en la forma en la que las grandes compañías consumidoras de energía están tomando decisiones sobre la ubicación, sobre el traslado, sobre el desarrollo de su negocio. Bien, en la mesa me acompañan las cuatro personas que tienen a mi izquierda. Mercedes Royo, en primer lugar, es presidenta de la Federación de Polígonos Industriales de Aragón. Ella tiene formación jurídica, tiene experiencia en la gestión de áreas industriales, además de desarrollar una actividad de gestión empresarial en este ámbito. Ha gestionado durante años la ciudad del transporte de Zaragoza y de ahí, pues probablemente porque sus propios compañeros vieron que la gestión lo merecía, pasó a presidir la federación. José María Yusta es compañero de mi universidad, de la Universidad de Zaragoza, es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y es experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas. Muchos de ustedes le conocen y seguramente le habrán oído. Ha desarrollado una intensísima labor investigadora, dirige varias cátedras, Universidad-Empresa de la Universidad de Zaragoza y, bueno, él, sin duda alguna, pues nos va a ilustrar con su opinión sobre diferentes aspectos del funcionamiento actual del sistema eléctrico y de la evolución hacia ese cambio de paradigma. Manuel Jiménez, director ejecutivo de SpainDC, la patronal de los data centers en España. En España, pues una persona también con criterio en torno al funcionamiento del sector energético, con experiencia en este ámbito y que además ha tenido la oportunidad pues, de estar en ambos lados de la barrera, de conocer lo que es gestionar desde lo público el despliegue y el desarrollo de actividades económicas basadas en la energía y también pues de hacerlo desde el otro lado ahora, desde quienes pues están ahora implantándose en Aragón, implantándose en nuestra tierra, pues llamados por la energía renovable que estamos produciendo. Finalmente, Fernando Samper, director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia, pese a su juventud, con ya experiencia en el sector, en el crecimiento de una compañía
se está desarrollando rápidamente y que está muy vinculada al desarrollo del negocio de renovables en Aragón y podríamos decir ya más allá de Aragón, pues porque el crecimiento de la compañía así lo está poniendo de manifiesto. Bien, para orientar un poco el contenido y el debate de la mesa, pues quería dar alguna serie de ideas introductorias, sobre la base de las cuales luego pivotará el debate, que vamos a intentar que sea un debate dinámico en el que se puedan expresar y contrastar opiniones. Ideas iniciales. Hablando del cambio de paradigma del modelo energético. Es evidente que no es lo mismo obtener la energía de muy pocas grandes centrales térmicas o nucleares que de muchísimas pequeñas, medianas y grandes plantas de producción de energía eólica y fotovoltaica. Eso hace que el sistema energético, que el sistema eléctrico tenga que evolucionar de un modelo de generación pues, concentrada a un modelo, en un primer momento, de generación desconcentrada y, finalmente, a un modelo mallado, a un modelo de generación distribuida. Pero eso, inevitablemente, también va a repercutir sobre las dinámicas de consumo. ¿Por qué? Pues porque en ese modelo de generación distribuida probablemente los consumos se van a tener que acercar a las fuentes de generación para hacer que el sistema funcione de manera más eficiente. Ustedes lo entenderán con un ejemplo que conocemos en Aragón, pero que de no abordar políticas de inversión en red sostenidas y eficientes en el tiempo, probablemente se va a producir en más ámbitos. Existe algún nudo de transporte en Aragón en el que somos, pues, entre otras cosas, somos campeones en cosas positivas, pero también en cosas negativas, campeones en curtailments, en parada de centrales de producción de energía, porque el sistema es incapaz de asumir esa generación o bien para canalizarla hacia otras zonas del sistema eléctrico donde pueda ser consumida o bien para consumirla in situ. Bueno, pues esto no puede ser en un sistema de generación distribuida. Esto parece que nos obliga a afrontar un cambio de paradigma para que se evite perder energía que podría verterse al sistema o que podría ser consumida. Por tanto, transición de sistema concentrado a sistema centralizado, sistema descentralizado y a sistema distribuido. Y en ese modelo no todos los territorios van a ser iguales. Con un sistema eléctrico integrado, con muy pocas fuentes de generación y mallado, los territorios tienden a equipararse. Sin embargo, con un sistema de generación y consumo distribuido, los territorios no son iguales. Va a haber unos territorios que van a ser fundamentalmente generadores y otros que pueden ser fundamentalmente consumidores y van a tender a buscar el equilibrio. Eso va a hacer que la industria, como está ocurriendo ya, se desplace hacia los territorios generadores, por razones de eficiencia, por razones de precio, por razones de equilibrio territorial. No solo son cables y kilovatios lo que hace evolucionar el modelo, es necesaria también una evolución regulatoria. Y en España, hoy por hoy, regulatoriamente vamos retrasados con respecto a los planteamientos que está impulsando la Unión Europea. La última directiva lo pone de manifiesto, pero es que se ha aprobado una nueva directiva y todavía no se han incorporado totalmente las directivas anteriores de los años 2018 y 2019. Por tanto, tenemos que evolucionar nuestra normativa para hacer que la vieja, llamémosla vieja ley de 2013 del sector eléctrico, pase de ese modelo centralizado, ese sistema eléctrico centralizado basado en pocas fuentes de generación, hacia un sistema distribuido basado en una gran multiplicidad de fuentes de generación y en un reparto, una distribución también de los grandes consumidores. Y en el Estado autonómico también partamos de la idea de que sobre la base de lo que diga el Estado, si no todos los territorios van a ser iguales en ese modelo, en ese sistema eléctrico distribuido, hombre, parece que las comunidades autónomas deberán tener un mayor margen que el que han tenido hasta ahora para desarrollar su propio modelo. Dígase en Aragón, autoconsumo. Específicamente, grandes autoconsumos industriales con la ventaja competitiva que eso puede suponer para las industrias que ya están o para las que vienen. Bien, podríamos dar datos. El presidente ya apuntaba algunos datos al respecto. Aragón hoy genera el 75% de la energía que genera es energía renovable. Casi duplica la energía que genera la energía que se consume. Estamos generando 20 millones de megavatios hora año y nuestra industria consume 5 millones de megavatios hora año.
pero esto va a cambiar, se va a acercar el consumo a la generación. ¿Por qué? Porque están viniendo grandes industrias consumidoras de energía y ese flujo de llegada de empresas parece todavía creciente. Claro, ¿qué vamos a necesitar en ese contexto? Volvamos a la idea del cambio de paradigma. Si queremos aprovechar la generación renovable con lo que aporta de competitividad al sistema, necesitamos mejores redes de transporte y necesitamos mejores redes de distribución. No sirve de nada que inyectemos mucha energía en el sistema si luego no tenemos puntos de consumo. No sirve de nada que inyectemos mucha energía en el sistema si cada empresa que llega a Aragón tiene que pedir una modificación de la planificación de la red de transporte para lograr acceder a la energía que necesita. No sirve de nada inyectar mucha energía renovable en el sistema si cuando una empresa aragonesa que ya está aquí aborda un proceso de descarbonización que por otra parte es obligado como consecuencia de la normativa europea, resulta que no puede acceder a los nuevos consumos de energía que necesita porque la red de distribución no tiene potencia suficiente para afrontarla o tiene que ser esa empresa la que, una cierta paradoja ambiental, quien se descarboniza paga, la que pague el coste de red por descarbonizarse. Por tanto, mejores redes, más energía renovable, mejores redes y eso nos permitirá implantar de manera eficiente el autoconsumo industrial. Los objetivos son muy ambiciosos los que están planteados. La revisión del PNIEC está planteando un despliegue de las renovables enorme, incluso atendiendo al ritmo elevado de implantación de renovables que tenemos en España. Pero la revisión del PNIEC es coherente, además, con lo que está impulsando la Unión Europea, con la última directiva y con los programas de apoyo al despliegue de la generación renovable. El PNIEC habla de que una cobertura casi del 50% en el horizonte 2030, casi el 50% del consumo debe poder cubrirse con energía renovable. Aragón está en el 75%, hoy, no en el 2030, en el 75%. Y previsiblemente vamos a subir rápidamente hasta alcanzar cotas muy probablemente del 100% de cobertura teórica en el horizonte del 2030. El PNIEC plantea una potencia instalada de 160 gigavatios de energías renovables, 76 gigavatios de energía fotovoltaica, 62 gigavatios de energía eólica, 22 de almacenamiento, que creo que es uno de los temas que además interesa que tratemos, y 21 gigavatios de hidrógeno, que es una forma de almacenamiento y de provisión de energía para los sistemas de movilidad sostenible. El horizonte de consumo es creciente, pero no tanto como el de generación. Y la economía debe electrificarse, porque si la economía no se electrifica vamos a tener un problema. Vamos a tener más energía, más potencia instalada, más producción de energía de la que se va a demandar. Y eso, como digo, provocará un grave problema. El PNIEC plantea un crecimiento aproximado del 10% sobre el consumo actual desde los actuales 256 teravatios hora, con una generación de 337 teravatios hora. Esos son objetivos del PNIEC. De nuevo, porque creo que lo debemos reiterar una y otra vez, red. Si no tenemos un sistema de red distribuido, y eso requiere inversiones y agilidad en la gestión de las inversiones, que no sé si hoy por hoy el sistema de planificación y red eléctrica puede lograr, no funcionará el sistema. La inversión, 236.000 millones de euros. Eso es de lo que habla el PNIEC, en un horizonte, como digo, muy breve. En suma, y como, digamos, pórtico de entrada al debate que ahora espero que tengamos en la mesa, sin una red más descentralizada y gestionable, no habrá transición energética. El sistema no funcionará bien. Sin nuevas líneas eléctricas no habrá transición energética. Es necesario completar el sistema, es necesario pasar de esa red radial que se ha empezado a descentralizar, pero también con nodos radiales, a una red totalmente mallada, distribuida, tanto desde la perspectiva de la generación como desde la perspectiva del consumo. Sin replantear la gestión de la red, y aquí los sistemas de almacenamiento son absolutamente claves, porque es lo que tiene que aportar
gestionabilidad en el sistema ante el apagón nuclear, sin replantear la gestión de la red con almacenamiento, no podrá tampoco consolidarse la transición energética, porque el sistema no acabará de funcionar. Bien, hay muchas claves sobre las que opinar. Los contratos en este contexto, contratos de compra de energía, autoconsumo individual y colectivo, comunidades energéticas, redes cerradas, financiación, extensión de la red, el papel de las líneas directas en este nuevo modelo. Pero bueno, esto yo querría dejarlo ya al debate con las personas que me acompañan en la mesa. Y bueno, vamos a tratar de entablar ese debate. Vamos a ver qué opiniones tenemos en la mesa, qué opinión tenemos sobre el momento actual de la transición ecológica, es decir, ¿dónde estamos si estamos hablando de cambio de paradigma? ¿Hacia dónde vamos, José María? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu visión del momento actual de la transición ecológica? Bueno, estamos en un momento de incertidumbres, ¿no? Pero también en un momento de urgencias. Como nos ha explicado el profesor anteriormente, la realidad que estamos sufriendo del cambio climático nos obliga a tomar acciones. Muchos de los que están aquí son protagonistas de esas acciones y estamos viviendo, como digo, incertidumbres. Incertidumbres porque el PNIEC casi plantea 300.000 millones de inversión, de financiación necesaria para hasta 2030. El 18% de esa financiación es para redes eléctricas. Esos son 53.000 millones, pero es que la legislación española en este momento está limitando al 0,13% la inversión en redes de distribución, al 0,065% en redes de transporte. Eso supone 2.800 millones de euros anuales. Si hay que invertir 53.000 millones hasta 2030 y la legislación solo permite en España invertir 2.800 millones, no salen las cuentas. Necesitamos 20 años a ese ritmo. Por tanto, el marco regulatorio no sirve. No sirve y necesitamos que las empresas de transporte y distribución encuentren el marco para poder realizar esas inversiones y que esas inversiones sean reconocidas. Y para mí esto es crítico, es una de las incertidumbres principales, ¿no? Hay otras. Sin redes vemos que no vamos a poder integrar toda la energía renovable que se está produciendo. Vemos que cada vez va a haber más horas de curtailment. Red Eléctrica de España dice que el 2% de curtailment en el año 2022, pero eso no está incluyendo toda la energía que no se ha ofrecido por razones de mercado, que directamente no ha ofertado. Se estima que es alrededor del 10% del total del producible renovable que no se ha producido en el año 2022. Y esta es otra de las fuentes de incertidumbre que están viviendo los promotores y las empresas que están desarrollando proyectos de energías renovables de cara a conseguir financiación para sus proyectos de generación. Necesitamos la red, pero también necesitamos que el Estado español cumpla con lo que indican las directivas europeas o las recomendaciones de la Unión Europea, que dicen que a los proyectos de almacenamiento de energía no se les puede tratar como proyectos de generación, sino que tienen un rol para el sistema eléctrico que es importantísimo para la transición energética y que, sin embargo, en este momento se les está tratando a los proyectos de almacenamiento como si fueran proyectos de inyección pura de energía en red, que es un aspecto que está retrasando el desarrollo de esos proyectos. Por tanto, de la incertidumbre económica pasamos a la incertidumbre regulatoria, donde necesitamos que se acelere, que se tomen acciones para que esta red, que es una red que en España ha sido una red de energía eléctrica solvente, sirva a los objetivos de poder continuar integrando más energías renovables, ¿no? Gracias. Y desde la vertiente de los consumidores, ¿qué percepción tenéis sobre el impacto que está produciendo el proceso y sobre la respuesta, la capacidad de respuesta de la red? Manuel. Bueno, en primer lugar, Julio, todos, muchísimas gracias a Albert, a toda la organización, porque la verdad es un evento de una dimensión absolutamente admirable por los asistentes y por los ponentes y por el tema de discusión. Así que muchas gracias por haber contado con la Asociación Española de Data Centers y con nuestra industria. Hechos los agradecimientos, segundo que, escuchándoos a José y a ti,
quería suscribir todo lo que habéis dicho. O sea, yo podría, en nombre de la industria de los data centers ahora mismo, callarme, no decir nada más, porque compartimos todo lo que habéis ido destacando, desde la legislación europea hasta las dificultades, hasta el desfase absoluto de las limitaciones de inversión. Hay una anécdota que referimos muy a menudo, es que cuando tenemos que explicar a los inversores en data centers cómo está evolucionando, cómo se está transformando la red de transporte de energía eléctrica en España, decimos que los planes, que como son planes quinquenales, pues claro, no existe una traducción para decir en inglés plan quinquenal. Es como dices a un inversor extranjero, no, pues esto es un plan quinquenal, ¿no? Y eso no puede ser. No puede ser. Los data centers en el conjunto global de la economía no llegan a consumir el 1% de la energía global. Punto 1. Todos en España no llegamos a consumir el 0,2% de la energía en España. Punto 3. Mientras las necesidades de capacidad de los sectores TIC se han multiplicado por 6 en los últimos años, el consumo de los data centers en porcentaje ha permanecido estable. Punto 4. Todo lo que estamos transformando, todo lo que estamos haciendo desde la investigación médica, las comunicaciones, la actividad económica, la generación de valor añadido para el empleo, el entretenimiento, todo pasa por un data center. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el proceso de transformación de la economía no es posible sin data centers, que el proceso de transición ecológica no es posible sin un data center. Porque decir, es que los data centers, como he visto en la presentación anterior, que ha sido brillante, pero había algunas cuestiones en las que, por polemizar, podemos matizar. Si tener data centers consumirá un porcentaje de la electricidad en el futuro, no tenerlos, ¿cuánto supondría de consumo? Como decir, oiga, como el AVE, como el tren consume mucha electricidad, pues oiga, prohibamos el tren o limitemos el uso del tren. Oiga, no, es que no es posible el mundo en el que vivimos sin el tren. Y es que incluso si fuera posible sería exponencialmente más ineficiente hacerlo sin el consumo eléctrico, sin el transporte electrificado, que hacerlo con él. Pues exactamente igual le pasa a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo con los datos. Solo es posible a través de los data centers. Y ahora pensemos, ¿dónde queremos tener los data centers? ¿Dónde queremos tener los datos? ¿Dónde queremos generar ecosistemas económicos de generación de valor, de generación de industria, de generación de unicornios, de esas empresas que valen más de 1.000 millones de euros o de dólares? Queremos que estén, como está sucediendo en Aragón, en el entorno del espacio donde están los datos, o queremos que estén fuera de España, o queremos que estén fuera de la Unión Europea. Bueno, pues para que eso suceda, que yo creo que la respuesta es absolutamente evidente, tenemos que ser conscientes de que los data centers han de estar en el lugar en el que son necesarios. Y, por tanto, las redes de transporte de energía y los horarios de suministro tienen que ser los requeridos para que todos nosotros tengamos acceso a reservas de vuelos o de hoteles, a trabajo de oficina, a computación para el examen de las radiografías o de las muestras de sangre para ver qué soluciones se dan a las enfermedades que nos amenazan, o a nuestro entretenimiento, o a nuestro acceso al teléfono móvil, o a nuestro acceso a las redes sociales. Es decir, los data centers dan servicio 24/7 con un 99,9999 porque la sociedad humana sí lo necesita. Y para eso se tienen que desarrollar las redes de transporte de energía y las redes de transporte de electricidad. Y no estamos siendo capaces de desarrollar las redes al ritmo al que nos hemos comprometido. El almacenamiento es un vector absolutamente, lo decía Julio, ¿no?, absolutamente imprescindible. Y estoy de acuerdo, dice José, que no hay que tratarlo como si fuera generación estrictamente. Pero convendrán conmigo en que el almacenamiento se tiene que desarrollar
aguas arriba de la red de transporte para que el almacenamiento no haga uso de la red de transporte, porque ¿quién tiene que hacer uso de la red de transporte? El consumo. Igual que los desarrollos de proyectos de demanda pura, como es la industria tradicional, tienen que ser tenidos en consideración con carácter previo a los proyectos de almacenamiento. Es decir, pues una industria que produce vidrio o que produce cemento o que gestiona los datos tiene que estar acompasado y ser coherente con el almacenamiento energético, pero no. Si primamos el almacenamiento energético de forma que las inversiones en, por ejemplo, data centers no se desarrollan en el tiempo y en el lugar necesario, que si no se desarrollan aquí, oiga, la necesidad de gestión de datos es el agua de un río que va a bajar. En España podemos estar en el momento y a la altura o podemos no estarlo, pero os garantizo que hay otros mercados competitivos que sí lo estarán. Entonces, el momentum, como dicen los guiris, de la inversión en desarrollo de data centers, tanto para colocation, para cloud, para todo tipo de servicios, para inteligencia artificial, es ahora. Y tenemos que darle a las empresas desarrollo de redes, y una cuestión adicional que se habla mucho en las patronales, en COE, en CEIM, es transparencia y previsibilidad en el desarrollo de las redes. No tenemos que desarrollar las redes hoy, pero un inversor que viene a echar raíces en Aragón tiene que ser consciente de que tanto vas a tener hoy, tanto el año que viene, tanto dentro de 2 años, y que haya un compromiso jurídicamente vinculante y que se cumpla. Una visión desde el lado de la demanda, y además de una demanda peculiar, porque es una demanda que opera sobre red de transporte, no habitualmente sobre red de distribución. Sí que es verdad que el dato de la previsibilidad y de la seguridad jurídica en el acceso a la energía, yo creo que son datos claves. Y ahí pondría haría pues, una cierta maldad, es decir, ¿es previsible la planificación? Los ciclos de planificación estamos todos convencidos de que son razonablemente ejecutables en plazo. La historia parece demostrar que no. Desde el punto de vista del acceso a la capacidad de consumo en la red de transporte de distribución, bueno, ahí tenemos una circular de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para gestionar el acceso que, bueno, pues ahí está, como algunas otras cosas que ahí están y que podría dar previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores para acceder a la red. Desde la perspectiva de una empresa generadora, Fernando, ¿cómo percibís este sistema con ese trilema tradicional? ¿Qué cambios creéis que habría que introducir? En este debate, ¿no?, estamos hablando un poco pues lo que es la transición ecológica, ¿no? Y si ponemos el foco en transición ecológica, yo creo que lo que debemos poner el foco es en las redes eléctricas. Es necesario, y es una necesidad evidente, ampliar las redes eléctricas. Y es fundamental reforzar la red de transporte y distribución. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con mucha más inversión. Transporte y distribución, bueno, pues todos sabéis, ¿no?, que son actividades reguladas en un régimen de monopolio natural, y simplificando esto es que transporte se dedica a red eléctrica y distribución 3 compañías, Naturgy, Iberdrola y Endesa. Estas compañías son las encargadas de desarrollar un poco pues todas las redes eléctricas, ¿no?, pero tienen un tope de inversión, que creo que es el 0,65% del PIB anual. Al tener ese tope de inversión, la primera pregunta que vamos a hacer ¿es esto suficiente? ¿Está bien que centralicemos algo en unos pocos? Bueno, pues bajo mi punto de vista, o bajo el punto de vista de generación, no es suficiente. Para ello, yo creo que debería agilizarse, o por lo menos facilitarse, la introducción de una inversión privada en líneas de evacuación que acerquen la generación a los puntos de consumo principales de España. Y digo acercar porque al final no en todos los sitios, no en todas las localizaciones de España se puede poner un parque renovable. ¿Por qué? Pues porque no en todos los sitios hace sol ni en todos los sitios hace viento. En España hace viento en el sur de España, en lugares como Tarifa, o en el norte como Galicia y en Aragón. Aragón, para ello, tiene una posición estratégica para poder vertebrar y mallar correctamente y poder coger esa capacidad de generación y evacuar a los puntos de consumo, como digo, interés importante, como puede ser Cataluña, País Vasco, Valencia. Por tanto, si queremos poner el foco, como he dicho, en la transición ecológica, lo importante es mallar correctamente el sistema eléctrico,
adecuadamente y con sentido con el territorio y hacer líneas. Por lo tanto, transición ecológica tiene que ir de la mano de más generación renovable y más líneas de evacuación. Si no hacemos esto, no vamos a llegar con los hitos y con los plazos. Ahí hay aportas un dato importante que yo también quiero dejar pues, revoloteando en la mesa, para si alguien lo quiere retomar, que es la colaboración público-privada en el despliegue y en la mejora de la red. Nosotros en España, todos lo sabéis, tenemos un sistema de transportista único que es un sistema, pero que no es el sistema. Es decir, que en la Unión Europea hay otros ejemplos en los cuales la red de transporte se gestiona de otra manera. Y es una red que además con un sistema de planificación quinquenal, como decía Manuel, y además en manos del Ministerio y en manos de Red Eléctrica de España, solo puede gestionar una entidad que además es privada. Es decir, no nos olvidemos que por mucha acción de oro, por mucho control que pueda tener el Estado, es una entidad privada y no olvidemos la historia de este país, privatizable. Por tanto, bueno, hay esa idea de la colaboración público-privada en el despliegue de la red, en la construcción de una red distribuida que atienda mejor las necesidades de evacuación de la generación, pero también las necesidades de los consumidores, yo creo que es una idea importante, ¿no?, para orientar este debate. La PYME es la sangre del tejido productivo de nuestro país y también del tejido productivo de Aragón. Y la PYME está presente en las áreas industriales que bueno, tienen problemas de consumo y problemas de acceso a la energía diferentes, un poquito diferentes, quizá de los que tienen los grandes consumidores, como puedan ser en compañías de centros de datos o de baterías. Y de esto seguro que Merche nos puede ilustrar, ¿no? ¿Qué necesidades y cómo crees que se pueden atender las necesidades de las áreas industriales? Pues ahora cometeremos la pregunta. Lo primero, agradecer al Foro Sella pues, esta invitación y darnos la oportunidad a la Federación AFEPEA de poder estar aquí con estos grandes ponentes. Estoy abrumada con los datos. He venido con un grupo de técnicos que imagino que habrán tomado buena nota. Pero yo voy a, quizás sea muy obvio lo que son polígonos industriales, áreas industriales, pero si me permites voy a hacer un poco el enfoque de lo que son esas áreas, porque hablamos de empresas, hablamos de inversión, hablamos de generar empleo y ese empleo se genera en las áreas empresariales. Llevamos ya unos años que todo el mundo quiere vivir en una bonita ciudad, en un bonito pueblo, con áreas industriales pues, dedicadas a lo que son a estas industrias que generan trabajo, donde la gente va a trabajar. Bueno, pues ahora nos estamos encontrando con un problema muy serio y esta es la realidad, que el talento, la gente, bueno, pues todo ha cambiado, no solamente los sistemas de energía, ha cambiado tanto que, bueno, pues la gente joven se ha convertido en unas personas pues tan sostenibles, tan del día a día, tan europeas, que dicen, perdona, yo no voy a ir a un polígono industrial a trabajar, porque no sé cómo, bueno, y además esto está como muy lejos y además son áreas a veces inhóspitas. Desde aquí la Federación, y por eso surgió la Federación de Polígonos Industriales, para darnos visibilidad. Es importantísimo porque no olvidemos que las industrias y los trabajadores de esas industrias y los directivos de esas industrias, ¿dónde van? A estos polígonos industriales. Fijan el territorio. No solamente hablamos de la capital, nosotros representamos Zaragoza, Huesca y Teruel, como en otras zonas, también representamos, bueno, pues aquí hoy he venido también a representar a CEDAES, la Federación Nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, hay zonas en las que esos polígonos industriales en la capital están relativamente acomodados, pero nos vamos a otras zonas en las que los servicios son mínimos. Estamos hablando de una transición justa, estamos hablando de una colaboración público-privada imprescindible y hasta hace muy poquito tiempo eran zonas absolutamente desertizadas y absolutamente abandonadas de la Administración. He de decir que llevamos un par de años y especialmente ahora que estas áreas industriales se están tomando muy en serio. También porque la pequeña y mediana empresa necesita de nuestros apoyos y también porque las grandes empresas intentan dar lo mejor a sus trabajadores y es el compromiso de hacer empresas rentables, sostenibles y somos foco. Bueno, un polígono industrial, un área industrial es el foco para invertir. En Aragón, aquella empresa que quiera venir a invertir ha de ver un área industrial en condiciones, con servicios en condiciones. Si además, con vuestra ayuda y con todos estos datos que habéis dado, conseguimos hacerlas
limpias, descarbonizadas, sostenibles y atractivas, pues bueno, yo creo que tenemos el combo. Muy bien. Volvamos a la gestión de la red. En la mesa ya habéis hablado, al menos tres de los intervinientes habéis hablado de almacenamiento. Ya se ha dicho que el tratamiento de la normativa actual es inadecuado, o puede ser inadecuado, puesto que las considera simplemente una planta de producción más, con las consiguientes cargas de acceso a la red y demás. ¿Cómo lo veis? José María, Fernando, que habéis hecho un poquito hincapié en este tema. ¿Cómo mejoraríais, cómo impulsaríais el almacenamiento y cuál es el rol que creéis que está llamado a tener en el futuro inmediato? Bueno, ya lo estamos viendo. Las centrales hidroeléctricas de bombeo que ya existen en el sistema eléctrico español, que es el sistema de almacenamiento más conocido y más maduro, han cambiado su perfil de funcionamiento para adaptarse al valle de las horas en que hay más producción de energía solar, es decir, para aprovechar, a bombear agua, para almacenar agua en las horas en que hay sol, para turbinarla fuera de las horas solares, y de forma muy intensiva en el último año. Luego, por tanto, ya estamos viendo cuál es el rol que va a jugar. Es fundamental para poder integrar renovables. Si no hay almacenamiento a gran escala, no seremos capaces de integrar todos los planes de renovables, de despliegue de renovables que están previstos. Lo que sucede es que el almacenamiento puede tener diferentes escalas. Estamos hablando de baterías, estamos hablando de bombeo hidroeléctrico. El almacenamiento puede ser conectado a la red eléctrica, pero puede ser también detrás del contador, asociado a las plantas de producción de energía para absorber parte de esa o de las horas en que no se puede evacuar la energía a la red, etcétera, ¿no? Hay diferentes modelos, por tanto, de negocio posibles, o asociados a la producción o conectados a la red eléctrica, con dificultades porque el arbitraje puro de precios todavía en España no es suficiente para rentabilizar los proyectos, pero si seguimos el ejemplo, por ejemplo, de Reino Unido, donde las baterías sí que son rentables, los proyectos de bombeo son rentables, porque además reciben ingresos de prestar servicios de balance, servicios de ajuste al sistema eléctrico. Y además estamos esperando que se desarrolle los mercados de capacidad, donde el almacenamiento pueda participar de los mercados y tener diferentes fuentes de ingresos que garanticen su viabilidad económica. Pero el almacenamiento hay que verlo también desde el punto de vista del consumidor. En Aragón tenemos la oportunidad de que parte de la energía que se está produciendo no se inyecte a la red eléctrica, sino que directamente se inyecte a los consumidores industriales, mediante, por ejemplo, líneas directas, ¿no? O otras figuras jurídicas relacionadas con el autoconsumo de energía. Bueno, pues el almacenamiento ahí puede jugar un papel muy importante, porque esa producción renovable local con almacenamiento permitiría a una empresa prácticamente no depender de la red eléctrica. No digo desconectarse de la red. La red da una fiabilidad eléctrica que es fundamental. Pero si además de la producción local de energías renovables tenemos almacenamiento para que esa intermitencia quede cubierta y garanticemos una potencia firme durante muchas horas en el año a esas industrias, vamos a tener una energía que, al no pasar por la red eléctrica, va a ser muchísimo más competitiva para el consumidor industrial. Sí. Y esa es una función fundamental del almacenamiento en este territorio, en Aragón, con los recursos que tenemos, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más conciso y claro posible. Mira, en lo que toca a la generación, el almacenamiento, en concreto las baterías, va a hacer imbatible a la energía renovable. ¿Por qué? Porque lo va a convertir de no gestionable a gestionable. Correcto. Y pongo un ejemplo. Las mayores críticas que he podido recibir, pues en concreto la energía renovable, es que, bueno, pues una nuclear, tú puedes pulsar un botón y la energía pues se distribuye, ¿no? Y claro, nosotros como energía no gestionable, pues no podemos decidir cuándo va a soplar el viento, cuándo va a hacer sol. Con el almacenamiento eso se va a solucionar. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, pues como toda digamos, tecnología incipiente, tiene el problema del precio. Ahora mismo incluir baterías en un parque eólico fotovoltaico pues tiene un problema de inversión, porque requiere una alta inversión y al final también hay que buscar una rentabilidad. Y luego también tiene un problema pues también de tecnología. ¿Por qué? Pues porque todavía no se puede asegurar que esas baterías duren los 30 años de la vida útil del parque. Beneficios, pues evidentemente va a dar mucha estabilidad a la red, evitando los curtailments, y además va a permitir un mejor reparto horario y de alguna manera pues controlar el precio de la energía.
Bajo mi punto de vista, al igual que las renovables no se pudieron parar, el almacenamiento tampoco se va a poder parar. Y el catalizador que va a lanzar todo esto y que va a hacer que evolucione mucho más rápido es permitir la entrada de agentes internacionales extranjeros que vengan con un mejor precio, que vengan con una mejor tecnología, y para ello hace falta que pongamos también pues, facilidades, ¿no?, de una administración o tramitación más laxa para que puedan entrar, incluir las baterías en los parques ya existentes o plantearlo para los nuevos. Ese creo que va a ser, vamos, el punto clave y de inflexión que va a conseguir que la renovable, como digo, sea imbatible. El sistema pues se abrirá camino, como ha hecho hasta ahora. Correcto. Es decir, el almacenamiento se abrirá camino como se están abriendo camino otras tecnologías. Merche, ¿querías? Mis compañeros también hablaban de incertidumbre, algo que también me tranquiliza porque desde la Federación de Polígonos lo que más nos transmiten son esa incertidumbre jurídica, esa incertidumbre yo creo que es nuestro talón de Aquiles porque realmente tenemos un reto. El reto en los polígonos es que sean sostenibles, que sean, bueno, pues la descarbonización como en todos los lugares, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos vienen de diferentes, y tenemos un nutrido grupo de polígonos de diferentes formas, constituciones, ¿qué es lo que nos pasa? Que todos llegan a un punto en el que, o bien por economía, estamos hablando de unos costes altísimos, y cuando la economía ya está solventada, el último paso es el miedo a cómo saldrá el proyecto, cómo vamos a ejecutar este proyecto, esta inseguridad jurídica que de alguna manera yo desde aquí pediría si es posible hacer una regulación para que al menos se sepa si se puede, bueno, tú sabes que estás cumpliendo con esta normativa y tienes alguna garantía, porque de esta manera las garantías son nulas. Entonces la pequeña y mediana empresa, pero también la grande, porque al final hablamos de economía y hablamos de dinero. Es así. No me resisto a lanzar un debate, un tema al hilo de lo que decías del almacenamiento, José María. Hay un dato en Aragón, hemos hablado de datos... Sí. Que le corte, yo no me he presentado al principio, pero aquí soy la sargento del tiempo y llevamos arrastrando 40 minutos de retraso que tenemos que recuperar de aquí a la clausura porque, bueno, vienen autoridades y tenemos que ser respetuosos con ellos. Simplemente decirles que, por favor, 5 minutos y tenemos que dar por concluida esta mesa, por favor, y perdónenme. Lanzar un debate, decía, en torno al tema del almacenamiento. Hemos dado datos de Aragón. En Aragón la producción renovable pues, es el 75% de la total, el porcentaje de cobertura es muy elevado. Para contrastar ese dato con otros, en Cataluña, mientras en Aragón del año 2015-16 a esta parte se han instalado 6.000 megavatios de energía eólica y fotovoltaica, en Cataluña se han instalado 200. Y se está hablando del apagón nuclear, de una comunidad autónoma cuya red, digamos subred, la parte del sistema que está nutriendo energía a Cataluña, está dotada con energía nuclear. ¿Es posible, sin un desarrollo efectivo de las tecnologías, sin una implantación efectiva de las tecnologías de almacenamiento, llegar al apagón nuclear? ¿Qué efecto puede producir eso en el sistema? Cualquiera, lo lanzo a... Tenemos el gas todavía. Nos queda el gas. España realizó en su momento grandes inversiones en centrales de ciclo combinado de gas natural para producir energía eléctrica. Son más de 25.000 megavatios instalados de esas centrales que en este momento tienen una capacidad ociosa. Por tanto, yo creo que el sistema está bien dimensionado en el sentido de que el apagón nuclear se puede cubrir con gas. El problema es que se hace a base de emitir más CO2, ¿no? De emisiones. Sí. Tenemos un sistema eléctrico que yo creo que es seguro, que lo va a seguir siendo, pero tenemos que conseguir que se descarbonice también, si este es el objetivo. Por tanto, si no queremos depender del gas, y ojo, hemos visto lo que ha pasado en los últimos 2 años con el precio del gas y cómo ha afectado el precio de la electricidad. Sabemos que tenemos que reducir rápidamente nuestra dependencia del gas. Europa es dependiente al 90% de importaciones de gas del exterior. Y también España. Por tanto, el único camino es desarrollar el almacenamiento para conseguir cubrir la intermitencia de las renovables y garantizar esa potencia firme para el sistema eléctrico. No hay otro camino. Y para ir cerrando, para no rebelarnos frente a la demanda de la organización, Manuel, este es un tema de gran actualidad en Aragón. Aragón es una tierra que está trayendo empresas en este momento, que está comprometida con el desarrollo de su generación renovable.
¿Cuáles crees que son los factores decisivos de atracción de empresas de un lugar como Aragón y qué pueden aportar empresas del ámbito de actividad? Pues, como dicen en la tele, me gusta que me hagas esa pregunta. Voy a hacer un pequeño barrido con la espada de Damocles ahí del tiempo. Vamos a ver. Uno, Fernando, totalmente de acuerdo con que la clave del tinglao es que la energía renovable se convierta en gestionable. Y hay que invertir sin límites en eso. Entre paréntesis, eso es cuestión de las empresas especializadas en energía. No, la Administración no debe trasladarlo a los consumidores. Se puede tener algo de almacenamiento, pero es cuestión de la que vosotros sois los especialistas, vosotros vais a ganar dinero, vosotros realizáis la inversión. Los data centers tienen que quedar al margen de esa discusión. Aragón. ¿Por qué Aragón está revolucionando el horizonte de la industria de los datos en nuestro país? Yo diría que en el conjunto del sur de Europa. Primero, la administración pública. Los ayuntamientos, las entidades locales tienen que ser conscientes de que han de ser parte de la solución. Si tú tienes que tirar una línea de distribución para conectar a una subestación, no puede ser que el ayuntamiento de X del Jarama te diga no, porque entonces has destruido toda la línea de valor. Y eso, Aragón, empezando por sus presidentes autonómicos, lo han entendido y lo están llevando a sus últimas consecuencias. Segundo, la suerte. Aragón está... la energía es importantísima, el agua es importantísima, las redes de comunicación en las que se ubica Aragón, entre la entrada de los cables por el Cantábrico, la salida de los cables hacia el Mediterráneo por Valencia y Cataluña y la conexión con el 93% de la acumulación de los datos que está en Madrid, bueno, pues en el centro de todo eso, con excelentes comunicaciones por fibra, está Aragón. Hace falta tener los elementos naturales para esta revolución industrial, y Aragón los tiene, y tener una administración y un empresariado capaz de estar con el signo de los tiempos, y Aragón lo está teniendo. ¿Qué ponen los data centers? El buen vecino. Pensad que los data centers en España son nativos sostenibles por una cuestión de evolución tecnológica, que somos capaces de contribuir como buen vecino al desarrollo del resto de industrias, redes de calor, redes de eficiencia. La industria del data center está en España y en el conjunto de la Unión Europea, gracias al Pacto de Neutralidad Climática de los data centers, por encima de las ambiciones de la Comisión Europea. Estamos por encima de las exigencias de la Directiva de Eficiencia Energética que se acaba de aprobar. Significa que, si los datos son la materia prima, el oro del siglo XXI, Aragón tiene todos los elementos políticos, económicos y geográficos para liderar este proyecto. Lo único que queda es que todos los que estamos en esta sala continuemos uniendo fuerzas para transformar el mundo en el que vivimos y definitivamente generar un valor, una economía de un valor añadido que nuestro país no ha conocido en los últimos 400 años de historia. Bueno, pues concluimos. Yo me remontaría, volvería al famoso trilema de las redes, la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad. El cambio de paradigma viene por la inserción de la generación renovable en ese trilema. La seguridad que requiere que la red se transforme y que sea una red distribuida. La accesibilidad que implica trasladar al consumidor lo que puede aportar la generación renovable y más territorios generadores como el nuestro. Es decir, la accesibilidad significa un mejor precio para las actividades económicas y para los consumidores. Y la sostenibilidad, pues bueno, es evidente. No creo que tengamos muchas vueltas sobre lo que la generación renovable aporta a ese paradigma del sistema. Gracias a los que me han acompañado en la mesa y a la organización, y bueno, esperamos haber aportado algo positivo. Muchas gracias, tenemos muchas tareas, es muy denso. Yo antes de que se retiren sí que me gustaría que subiera un momentito el director del Foro Industria y Energía, que me acompañe un momento en el atril. Don Albert, ¿qué nos ha pasado? Que se nos ha escapado la mano. Pues sí. Bueno, tenía problemas en la traducción
me estaban trayendo el móvil para traducir y he levantado la mano de manera que no estaba entendiendo lo que se estaba diciendo. O sea que me he equivocado. Obviamente estoy de acuerdo con la afirmación de Mike de que se estaba exponiendo la realidad. Vamos, ha sido una cosa... Pido disculpas a todos y especialmente a él, mis disculpas. Dicho lo cual, les voy a pedir, tenemos un coffee a su disposición, que carguen bien las pilas porque a la vuelta tenemos un reto. Ya les he avanzado que soy el sargento del tiempo y tenemos 20 minutos para recuperar cuando retomemos la sesión. Les espero aquí, hay 5. Gracias.